pero le recogen la basura diaria y hay que pagarle. Porque hay una estructura de carácter criminal que de una forma u otra se pone de manifiesto. Muchos de los sindicatos históricos que han existido han tenido esas características. Tienen tanto poder, ponen tanta presión, que hay que darle vacunas, como le llaman. Pactar. Que es una forma de pactar con una compensación financiera a su comportamiento. En el caso de la República Dominicana, yo debo de admitir que con este proceso de criminalización de toda sociedad hay manifestaciones delictivas. O sea, usted le pregunta a cualquier experto en materia policial, por ejemplo, y tú dices, visibilidad no tanto, pero el que controla los robos de vehículos y que divide los carros en múltiples partes y los saca para Haití, por ejemplo. La gente tiene una idea. ¿Quién es? A mí no me gusta emitir juicios así desapresivos contra gente, pero la gente aquí tiene una idea de quién roba retrovisores y dónde lo venden. O sea, es una estructura criminal que va funcionando, y digo yo, con algún nivel de complicidad con las autoridades. Aquí existía un policía famoso en Santiago, que hasta una película hicieron sobre él. La Soga, hay que decirlo, que era la cabeza visible de actuaciones criminales donde él tenía una condición de gatillo, de gatillo alegre o gatillero, como le quieran llamar. Es decir, cada día más países como los nuestros se ven enfrentados al dilema o de una forma u otra con la posibilidad de asociar lo que le pasa a uno aquí con otros temas. Por ejemplo, en Haití. La gente está hablando mucho del tema haitiano y solo está apelando al drama histórico de un país pobre, desvencijado socialmente, sin estructuras. Pero todo parece indicar que en el caso haitiano, las bandas criminales tienen un poder real, indiscutido. La gente dice barbecue, pero no barbecue, son los barbecue que hay allá en Haití. Y eso tiene que motivar a nuestras autoridades, no solo a tomar los controles necesarios en el caso de nuestros vecinos, sino de ver cómo en el país hay procesos donde las bandas nuestras tienen conexión con otro tipo de países. Y quiero dejarlo ahí para pasar la pelota a los muchachos, pero, por ejemplo, a mí me dicen que en las redes de prostitución y trata de blancas son bandas que están organizadas por muchos años en la República Dominicana, que cualquier jovencita de un sector popular la conectan a Europa, cualquier punto, le secuestran sus documentos y comienza una etapa como de cobro por sus actividades hasta que ellas no cumplan con esa cuota, la tienen desarrollando ese oficio. Mira, tú hablabas de aquella banda que surgió luego de la caída del jefe de Trujillo, los Paleros de Balá. Esa banda estaba estrechamente relacionada con José Arimendi Trujillo. De hecho, en las actividades que se hacían donde había algún nivel de impugnación hacia José Arimendi Trujillo, Petán, como lo conocía la gente, llegaba esa banda y golpeaba a la gente. Tenía un carácter político. Tú hablas del tema de Haití, barbecue. Barbecue era el brazo armado de Jovenel Moïse. De hecho, el periódico haitiano ayer, Haití Intel, traía el siguiente comunicado o el siguiente editorial y decía: si la esposa de Moïse habla con barbecue, ¿podría detenerse la violencia en Haití? O sea, mira cómo las bandas están estrechamente relacionadas con el carácter político del momento. En República Dominicana no es la excepción. Históricamente, las bandas han ocupado, por decirlo así, algún tipo de autoridad para realizar cosas. Tú mencionas el caso de la Soga. La Soga actuaba amparado en una ley no escrita que le permitía matar a aquellos delincuentes que quizás se escabullían del sistema de justicia. ¿Cuál es el gran problema? Las falencias que vivimos en países como los nuestros, en términos de justicia, pero también en términos políticos.
¿Por qué en un barrio una persona desarrolla actividades delictivas prácticamente con la aprobación de sus vecinos? Por las necesidades que se dan. Esas personas que tienen bandas, que roban, que asaltan, que son chiperos, que venden, que son narcotraficantes, ¿por qué las comunidades no lo denuncian? Bueno, la razón es que esas personas ocupan, por decirlo así, parte del proceso del Estado, parte del compromiso del Estado. Cuando una doña se pone mal en esos barrios, ¿quién es que les resuelve? Cuando hay que pagar una clínica, una factura muy alta, ¿quién les resuelve? Los muchachos que van a la universidad y los pasajes, o hasta a veces para que no los asalten cuando lleguen de noche. ¿Quién es el que da la autorización? O sea, estamos frente a un sistema que ha creado este tipo de estructuras criminales como prácticamente como un brazo hasta del Estado sin quererlo. ¿Por qué? Señores, dice mucha gente, cuando aquí pasa algo, si la policía quiere, en pocas horas se sabe todo. Si mataron a una persona de poder, en pocas horas se sabe. Si robaron a alguien de cierto nivel, en pocas horas se sabe. Porque hasta las autoridades tienen conocimiento de esas estructuras. Ahora, ¿por qué no han eliminado, por qué no han disuelto esas estructuras? Yo creo que esa es la gran pregunta. Parecería ser que ya hay tanta convivencia entre el sistema político, las autoridades y estas bandas, estos criminales, que se hace difícil. Guido, ¿cuántos millones, Manuel, cuántos millones de pesos al día se roban los famosos chiperos? Y yo digo, y lo digo con mucha preocupación y no acuso de nada de eso, pero digo, ¿dónde están las autoridades de los bancos o de la superintendencia de bancos? Porque estamos hablando de un crimen donde estos muchachos, sacándole de 100, de 200, de 300 a un sinnúmero de tarjetas, al día acumulan millones de pesos. Y todos los días suceden esos fraudes. Los seguros están hastiados de pagarle compensación a la gente porque le roban, le clonan la tarjeta. Entonces yo digo, ¿hasta qué grado permitiremos o continuaremos permitiendo ese tipo de estructuras criminales? Entonces, evidentemente, la sociedad tiene que hacerse un análisis serio. Y cuando hablo de la sociedad, no solo hablo de los entes a los que nos gobiernan, sino los que gobiernan la sociedad. La policía, todavía en pleno siglo XXI, estamos hablando de cuatreros. Estamos hablando, en estos días me llegaron unas imágenes que la coloqué en mi programa de televisión acerca de lo que está sucediendo en Villa Altagracia con el robo de tierras con la autorización de un diputado del PLD. A la clara. Llegan, se instalan 100, 200 personas, llegan con armas, con machetes. Ese es un diputado que tiene muchos años. Así mismo. Y la gente sabe los nombres, sabe todo. La gente los denuncia, pero dicen las autoridades no hacen nada. Entonces, el gobierno, y ahora estoy hablando de nuestro gobierno, tiene que analizar el sistema criminal. ¿Por qué tiene tantas ventajas frente a los inocentes? ¿Por qué suceden tantas cosas? Había una banda, Guido, Manuel, que tenía por los últimos 3 meses cansados a los ciudadanos que viven en la Avenida Ecológica en Santo Domingo Este. Eso es por ahí, detrás de la autopista de San Isidro, que han hecho un sinnúmero de edificios. Porque no había persona que una noche no pasara por ahí, que no le destruyeran los cristales y lo asaltaran. Para mí fue triste ver que presentaran a un enajenado mental que era el supuesto dueño de ese. Señores, aquí no hay tonto. Es una banda que te rompen el vidrio y te atracan. Y si es una mujer la violan o la matan. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a tomar de las manos o el toro por los cuernos con el tema de la criminalidad? No solo entenderlo, es enfrentarlo. No importa quién esté detrás o qué afecte. Miren, los escucho y hay que ver las cosas en un contexto más amplio. Miren, las primeras bandas que surgen como parte de un conflicto político que venían a sustituir quizás el que la policía no pudiera accionar contra determinados entes, y entonces se creaban bandas políticas para hacer ejecutorias con intereses políticos.
Con el tiempo eso fue trascendiendo y como una parte de esa deuda acumulada que tienen todos los sectores marginados de nuestro país, las aglomeraciones en los barrios, comenzaron a crearse pandillas. Las pandillas accionaban en el entorno del barrio. Se producían robos en el mismo barrio, atracos en el mismo barrio, porque siempre en los barrios, no importa la pobreza que haya, siempre hay alguien que tiene un negocito, que tiene una empresa y que va prosperando, ¿verdad? Y entonces esas personas eran los focos de esos atracos y esos secuestros. ¿Qué pasa? Que como República Dominicana es un país que está en el mismo trayecto del sol y colocado a un ratito de Colombia, y por la ubicación geográfica, es un puente de trasiego de droga y que en las primeras etapas, cuando comienzan a hacerse las proliferaciones de grandes trasiegos de cocaína, República Dominicana era el puente por excelencia. A las personas que servían de puente en República Dominicana se les pagaba en efectivo. Llega un tiempo que comienzan a caerse muchas operaciones, muchas actividades, y que dicen los narcos, no, espérate, pero yo estoy pagando un dinero y estoy perdiendo la mercancía. Se cambia el estatus de operatividad y dicen, no, yo te pago en mercancía. Tú me vas a trasegar 300 quintales y yo te voy a poner 50 quintales que son los kilos que son los tuyos. Y esos kilos tú tienes que diligenciarte para buscarte tu efectivo. Comienzan entonces a sustituirse las bandas, esas pandillas que operaban en los barrios, por bandas criminales. Y ahora en el marco del narcotráfico. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando comienzan a instalarse esas bandas en los barrios, el negocio prospera, pero ¿qué dicen esos narcos? Dicen, no, pero espérate. Esas pandillitas que operaban en el barrio dicen, no, espérate, tú no puedes operar aquí. Y comienza el trasiego de las pandillas de los barrios a tener que irse a los barrios de clase media y a los grandes barrios. Porque el jefe de la banda le dice, aquí tú no puedes operar. Porque cada vez que hay una investigación, tiene como contraste que comienzan las avispas a moverse y dicen, no, pero mira, es un narco. Y comienzan a calentarse la zona. Entonces, por eso ustedes ven, señores, que donde operan esos narcos, que antes cobraban en efectivo y que luego tenían que comenzar a vender la droga para conseguir el dinero que se le paga por el trasiego, en especie, entonces comienzan a proteger la zona. Aquí hay zonas de barrios populosas, súper peligrosas. Cuando nosotros crecimos eran muy peligrosas, que usted va a cualquier hora de la noche y fácilmente a usted no le pasa nada. No, claro. Porque hay una protección de los narcos de la zona. Entonces, esas personas que fueron excluidas del sistema... Ellos usan una frase. Ellos garantizan que no se le caliente la zona. Que no se le caliente. Entonces, señores, por eso es que las cosas a veces hay que analizarlas en contexto y en todas las dimensiones. Entonces, esos que se quedaron en el barrio, que no tuvieron oportunidad ni de engancharse en el mundo del narcotráfico, pero que lo que viven es de romper una puerta, de atracar y cosas, ¿qué han tenido que hacer? Migrar hacia otro sitio. Entonces, es por eso que ustedes ven que la proliferación de la inseguridad social se ha trasladado a los barrios de clase media, porque ya no pueden accionar en los barrios, atracando al tipo de la compraventa, al tipo del colmado, el que tiene, el que monta la fiesta, que eso operan y tienen dinero, a los que operan las bancas de apuestas, que manejan cuartos todos los días. Entonces, a eso ya no pueden atracarlos. Okay. So pena de las responsabilidades que vienen, ¿verdad? Y que conlleva cuando a un jefe de una banda, de una pandillita de esa, le dicen, tú no puedes atracar, y se comete un atraco en la zona. Ok, vamos a una pausa. Y hoy tenemos un invitado especial, no solo porque es mi amigo hace muchos años, sino es un médico singular, el doctor José Ramírez, jefe de todo lo que tiene que ver en este país con el tema de cáncer, que es uno de los temas que más nos mueve a todos y a todas en el país. Hemos tenido amigos relacionados, familiares con el tema del cáncer. José Ramírez con nosotros hablando de cáncer en esta que es Tu Voz del Mediodía. Vamos a una pausa y volvemos. Volvemos después de la pausa. Tu Voz al Mediodía. Somos tú.